Cordial saludo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el Código de Infancia y Adolescencia. Es un documento que salió en el año 2006 y en el cual se pretende el cuidado, la protección, el restablecimiento y el cumplimiento de los derechos de los niños correspondientes a las edades desde que nacen hasta los 17, 18 años. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pretende como tal el Código de Infancia y Adolescencia? Cuando nosotros hablamos del Código de Infancia y Adolescencia, pretende que Colombia, a través de este documento, a través de esta ley, que ha sido obviamente otorgada desde presidencia, pues ayude a establecer las normas judiciales, procesales, para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y tiene como finalidad, pues, garantizar que estos niños, niñas y adolescentes reciban sus primeros 18 años en un ambiente de armonía, de amor, de comprensión, de solidaridad, en un ambiente donde haya igualdad de condiciones, dignidad humana, sin discriminación alguna, obviamente en el seno de una familia o de una institución que se haga cargo de estos jóvenes o niños. Cuando hablamos de los derechos de los niños y niñas, no solo se establece como parte fundamental de una sociedad, sino también del Estado y de la familia. Entonces, repito, la familia, la sociedad y el Estado son los que deben cumplir los derechos de los niños. Son los directos responsables del cumplimiento de este tipo de situaciones. Ellos deben estar al tanto del cuidado, de la protección, de la nutrición, de la salud y de todos los derechos que correspondan a los infantes y a estos niños adolescentes. Cuando hablamos de la familia, sabemos que no solamente es la familia primaria, papás, sino también todos los que pertenecen a su entorno más cercano. También está la sociedad en el cual tenemos. Entonces acá pongamos atención, en la sociedad está las instituciones educativas, todo tipo de institución educativa, ¿quiénes? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de jardines infantiles, colegios de primaria, estatales y privados, colegios de secundaria, lo mismo, estatales y privados, universidades, centros de institución en que atienden y cuidan niños y adolescentes, sea fundación, sea hogares de paz, o sea institutos de estimulación, pero ellos son los que deben ser encargados del cumplimiento de los derechos de los niños. Entonces, lo primero son las instituciones educativas. Segundo, los centros de salud. ¿Cuáles son los centros de salud? Entonces, en los centros de salud tenemos los hospitales, las EPS, las clínicas, los consultorios y todas las personas que abarcan todo ese gremio correspondiente a la salud, absolutamente todas. Y están los medios de comunicación que ayudan a promover, a proteger y a cumplir al 100% los derechos de los niños. Entonces, la sociedad está inmersa en tres gremios grandes que son las instituciones educativas, los centros de salud y los medios de comunicación. Y también está el Estado. El Estado es el directo corresponsal para el cumplimiento de las normas judiciales o de las normas legales para el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños. ¿Y quiénes son? Entonces, cuando hablamos del Estado está primeramente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es uno de los entes más importantes que a través de ellos, pues obviamente son otros que trabajan en consideración, como las comisarías de familia. También tenemos los centros de adopción, los hogares de paso, los hogares sustitutos, los comedores comunitarios,
y todos aquellos programas que pertenecen al bienestar familiar, como los centros de atención integral al preescolar. En el caso también del Estado tenemos la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública. Y son algunas de las entidades que van a permitir el desarrollo de estos cumplimientos y estas normas para el restablecimiento de sus derechos. Bueno, para continuar, tenemos que tener claro que los derechos de los niños son muchos, ¿no? Tenemos pues muchísimos derechos, como por ejemplo, está el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la intimidad, el derecho a recibir protección en caso de una urgencia, el derecho a ser el primero en caso de desastre, el derecho a recibir atención por discapacidad, el derecho a equivocarme, el derecho a recibir o a ser partícipe de actividades culturales si así lo requiere, derecho al cuidado personal, derecho a ser el primero de atención en caso de que los países estén en guerra, derecho a recibir información y bueno, y hay muchísimos más derechos. Entonces, aquí lo que buscamos es simplemente conocerlos, saber de qué se tratan, en qué consisten estos derechos, reorientar la información a favor de los niños, porque son pues obviamente nuestros primeros clientes en el caso de atención integral a la primera infancia. Entonces, pues ahí ya les conté harto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cómo se llama el documento? ¿Cuáles son los que ayudan a cumplir los derechos de los niños? ¿Cuáles son los que ayudan a restablecer los derechos de los niños? ¿Qué tipo de derechos tenemos los niños? ¿Cuál es el objetivo del Código de Infancia? Bueno, ahí les conté cositas. Ahora, entonces, de alguna manera, como para reforzar esta información, entonces, pues pretendo ponerles un pequeño taller en el que ustedes van a trabajar de la siguiente manera. Entonces, voy a compartirlo para explicar el taller. Listo, aquí tenemos el taller de la materia familia y comunidad, el tema, marco legal de los derechos y deberes de los niños, y vamos a hacer dos aspectos básicos. El primero, a través de un documento Word, ustedes van a consultar sobre los siguientes artículos correspondientes a la Ley 1098 del 2006. Consultan sobre todos estos artículos que les estoy mostrando, hacen su consulta, leen, resumen y bajo su interpretación escriben lo que consideran de cada uno de ellos. Ese sería el primer punto. Segundo punto, nos vamos a enfocar directamente al artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia. En este artículo 20 nos piden la siguiente tarea y es elaborar una presentación, ojalá con imágenes icónicas alusivas a todos los derechos de protección que establece el Código de Infancia. ¿Listo? Son esos dos punticos, por favor, para que los vayamos desarrollando durante esta semana. Es un trabajo de manera individual, por favor, porque así recogemos más información, tenemos una interpretación personal del Código de Infancia y Adolescencia y además porque fortalecemos los aprendizajes a través de estos talleres. Entonces, no siendo más, me despido y bueno, espero que estén muy bien. Cordial salud.